Muy buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos a este programa que se llama Telecomunícate con Murillo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la salud en vías respiratorias. Tenemos una serie de preguntas que serán respondidas por médicos ocupacionales. Iniciamos con las tres primeras preguntas que serán respondidas por el médico Jonathan Paz. La primera que tenemos que dice, ¿en dónde inician las vías respiratorias y qué estructura las conforma? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Paz y soy médico ocupacional. El día de hoy vamos a responder algunas preguntas que han tenido nuestros oyentes y que nos han dejado en las redes sociales. Así que daré inicio con la primera pregunta. La vía respiratoria es una estructura con una importancia crucial para el organismo, puesto que es la encargada de producir la energía suficiente para que el cuerpo pueda funcionar. Ahora bien, las partes que componen la vía respiratoria son la boca, la nariz, las cuerdas vocales, la faringe, la laringe, la cual cuenta con la epiglotis, que es la encargada de impedir que el alimento alcance las vías respiratorias. A estas partes se les conoce como las vías superiores. Luego está la tráquea, que cuenta con bronquios derecho e izquierdo, los pulmones, los cuales están divididos en lóbulos, que a su vez componen de bronquios que se ramifican en bronquiolos, en los cuales se encuentran miles de alvéolos, y por último está la pleura, que es la membrana que cubre los pulmones. A estas partes se les conoce como las vías inferiores. Muy de acuerdo con lo que dice el médico Jonathan. Bueno, seguimos con la segunda pregunta, que sería ¿cuáles son las llamadas vías de conducción en el sistema respiratorio? Ahora daremos respuesta a la segunda inquietud propuesta por nuestros oyentes. Las vías de conducción que interactúan en el sistema respiratorio son dos. Por un lado, la vía aérea superior, que de una manera de verla sería como la encargada de transportar el aire que inhalamos. Y por otro lado, la vía aérea inferior, que es aquella que se encarga junto a los pulmones de realizar la toma del oxígeno para luego realizar el intercambio de gases. Allí, el oxígeno es enviado a la sangre y es transportado hacia las células, y el dióxido de carbono es expulsado del cuerpo por la nariz o por la boca. Ok, seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las zonas de intercambio gaseoso en el sistema respiratorio? Ahora daremos respuesta a la tercera pregunta que hemos visto en nuestro programa. El aire que entra al organismo a través de la vía aérea superior es transportado hasta la vía aérea inferior, y es aquí donde el organismo realiza el intercambio gaseoso. Esto sucede dentro de los pulmones, específicamente en los alveolos, quienes están dentro de los bronquiolos y cuentan con pequeñas redes de vasos sanguíneos llamados capilares. Este proceso es llevado a cabo con la finalidad de enviar oxígeno necesario para el funcionamiento del cuerpo y eliminar el dióxido de carbono en el proceso. Esto ocurre continuamente y permite el funcionamiento correcto del cuerpo humano. Bueno, ok, aquí tenemos una pregunta que elegimos por internet que dice ¿qué es la sobrecarga oxidativa causante de las lesiones pulmonares causada por agentes químicos? Esta pregunta será respondida por la médica Tatiana Meneses. Hola, buen día, mi nombre es Tatiana Serrano, soy médica ocupacional y daré respuesta a la cuarta inquietud planteada por nuestros oyentes. La sobrecarga oxidativa ocasionada por sustancias químicas es un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del cuerpo humano para contrarrestarlos, lo que puede generar respuestas inflamatorias en el sistema respiratorio. En ese orden de ideas, el cuerpo humano contiene moléculas llamadas antioxidantes, que se encargan de controlar las especies moleculares oxidantes, que en este caso sería aquella porción de oxígeno inhalado que al pasar por una vía alternativa de citocromo oxidasa se convierte en formas moleculares parcialmente reducidas de oxígeno, las cuales al no ser controladas por las moléculas antioxidantes se convierten en especies de oxígeno reactivas, lo que puede producir daño celular, daños en los tejidos y lesiones pulmonares. Interesante lo que dice la médica Tatiana. Seguimos con la siguiente pregunta que dice ¿cómo se da el depósito y acumulación de materia particulada en el sistema respiratorio? Respondiendo la quinta inquietud de nuestros oyentes, el material particulado ingresa al organismo durante la acción de la inhalación y una vez lo hace se enfrenta a los diversos filtros con los que cuenta el sistema respiratorio. El primer filtro es muy conocido y es el principal por donde ingresa el material particulado, que es la nariz,
la boca, la faringe y la laringe, en donde se puede expulsar el material particulado por medio de estornudos o al toser. Si no se expulsan y continúan su trayecto, las partículas más gruesas pasarían por la tráquea y los bronquios, y de ser partículas más pequeñas alcanzarían los bronquiolos. Por último, las partículas más finas se quedan acumuladas en los alveolos, donde se produce el intercambio de gases y pasa a la sangre, donde continuará generando efectos adversos en los demás órganos y sistemas del cuerpo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el mecanismo de producción del asma por inhalación de sustancias químicas? Dando respuesta a la sexta pregunta planteada por nuestros oyentes, el asma inducido por inhalación de sustancias químicas es un tipo de asma ocupacional en el que la exposición a ciertos productos químicos en el lugar de trabajo pueden desencadenar síntomas asmáticos. El mecanismo de producción de este tipo de asma se da cuando una persona está expuesta a gases, vapores u otras sustancias que bajo características físico-químicas, cantidad y tiempo de exposición ingresan al cuerpo con mayor probabilidad de afectación. Por ende, ingresan por la nariz o boca, pasan por la faringe y laringe y empiezan a producir inflamación de las vías respiratorias. Es decir, el revestimiento de los conductos de aire se hincha y los músculos que rodean las vías respiratorias se activan. Esto hace que las vías respiratorias se vuelvan más estrechas y reduce la cantidad de aire que puede pasar. Del mismo modo, una exposición corta puede ocasionar sibilancias, tos, dificultad para respirar y con el paso del tiempo puede dar paso a enfermedades de tipo pulmonar. Muchas gracias a la médica Tatiana por su participación. Seguimos con la siguiente pregunta que dice: ¿cuáles son los agentes asociados de la producción en enfisema y cómo son sus mecanismos? Esta respuesta nos la dará la médica Fernanda Noreña. Buenos días, yo soy Fernanda Noreña, médico ocupacional, y continuaré con la séptima inquietud de nuestros oyentes. Los agentes principales que generan un enfisema son los gases, vapores, humo de cigarrillo, polvo de cereales, algodón, madera o productos mineros, los cuales están asociados a la producción de enfisemas. Cuando una persona inhala oxígeno, este llega a través del árbol bronquial a los alveolos, los cuales llenan los pulmones y permiten que el oxígeno sea transportado a los tejidos del cuerpo. Sin embargo, cuando las personas inhalan oxígeno contaminado por los agentes, los alvéolos sufren daños irremediables, dañando las paredes internas de estos sacos, lo que genera espacios de aire más grandes y reducción del intercambio aéreo. Esto genera disminución de oxígeno en el torrente sanguíneo, lo que puede causar tos con mucha mucosidad, presión en el pecho, falta de aire, dificultad para respirar, aun cuando se está descansando. Interesante lo que dice la médica Fernanda Noreña. Seguimos con la siguiente que dice: ¿qué método diagnóstico es ideal para medir las funciones pulmonar y en qué consiste? Ahora bien, para finalizar, el método ideal para medir las funciones pulmonares es la espirometría, que es una prueba de diagnóstico que evalúa las funciones respiratorias y permite medir varios parámetros que están relacionados con la capacidad pulmonar. Ahora bien, durante el procedimiento de espirometría se le pide al paciente que respire en una boquilla mientras se tapona la nariz. El paciente debe inhalar profundamente y luego exhalar con fuerza y rapidez en el tubo de espirómetro. Por último, para la medición de la espirometría se tiene en cuenta lo siguiente: la capacidad vital forzada, que está como resultado de la capacidad total de aire que puede obtener los pulmones. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Este se obtiene del volumen del aire cuando se exhala en el primer segundo, que da una inhalación profunda con un valor superior al 80%. Cociente es la fracción de aire que exhala una persona en un solo segundo con relación a su capacidad vital forzada, que es la cantidad de aire expulsado con fuerza después de inhalar todo lo que es posible para los pulmones. Muchas gracias a la médica Fernanda Noreña. Bueno, ya dándole finalidad a las preguntas que fueron respondidas por los médicos ocupacionales, le damos las gracias por haber participado y pues le podemos darle una conclusión a nuestros televidentes, que las vías respiratorias son esenciales para el proceso de respiración y que permite el intercambio de oxígeno a dióxido de carbono en el cuerpo. Sin embargo, pueden verse afectadas por diversas condiciones como el enfisema,
que causa la destrucción de los alvéolos pulmonares y dificultad para respirar. Además que la inhalación de sustancias químicas tóxicas que pueden desencadenar al respirar. Para esto se permite una serie de métodos que ayudan a medir las funciones pulmonares. Y pues ya, dándole finalidad a todo, muchas gracias a todos los televidentes. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.